Si has llegado hasta aquí, es porque algo ancestral dentro de ti está despertando. Existe un conocimiento secreto que los sabios de la antigüedad dominaban perfectamente, pero que fue deliberadamente ocultado al mundo moderno en estas frecuencias sagradas que estás a punto de descubrir. No son una invención nueva, son la sabiduría cuántica más antigua de la humanidad, finalmente revelada. Durante miles de años, los iniciados de Egipto, los monjes tibetanos, los alquimistas medievales y los maestros ascendidos han usado estas mismas frecuencias para manifestar realidades que desafían toda lógica. Pero este conocimiento esotérico fue guardado únicamente para los elegidos. Hasta ahora, en este contenido transformacional voy a revelarte las 3 frecuencias ancestrales que los antiguos maestros usaban para activar su poder cuántico personal y acceder a estados de conciencia superior donde la manifestación no era magia, sino ciencia espiritual aplicada. Pero antes de continuar, necesito que demuestres que estás preparado para recibir esta sabiduría milenaria. Escribe en los comentarios activado si realmente estás listo para que los secretos de los antiguos transformen tu realidad en los próximos 21 días. Porque lo que voy a compartir contigo no es información común, es conocimiento iniciático que durante siglos estuvo reservado solo para los círculos más internos de las escuelas de misterios. El conocimiento prohibido que finalmente sale a la luz, los antiguos egipcios lo llamaban Haka, el poder divino de crear a través del sonido y la vibración. Los maestros herméticos lo conocían como la transmutación energética, la capacidad de transformar la realidad desde las frecuencias invisibles. Los alquimistas medievales lo denominaban la piedra filosofal vibracional, el secreto para manifestar oro, no solo físico, sino espiritual. Pero aquí está la verdad, que las instituciones nunca quisieron que supieras. Estos antiguos sabios no eran supersticiosos ni primitivos, eran científicos cuánticos avanzados que comprendían las leyes fundamentales de la creación, mucho antes que nuestra ciencia moderna descubriera la física cuántica. Te han dicho que pienses en positivo, que visualices tus metas, que repitas afirmaciones cada mañana y que confíes en el proceso. Pero seamos honestos, ¿realmente está cambiando algo? Aquí va una verdad de que la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación nunca se atreven a decirte. El problema no es que te falte fe. El problema es que estás utilizando fragmentos desconectados de un conocimiento esotérico que originalmente era un sistema completo y preciso. Los antiguos maestros no dependían de la esperanza ni de la suerte. Ellos activaban frecuencias específicas que alineaban su campo bioenergético con las fuerzas creadoras del universo. Y ahora, por primera vez en la historia moderna, este conocimiento hermético está siendo revelado públicamente. Este contenido no es otro mensaje motivacional. No se trata de sonreír más, ni de tener más esperanza. Se trata de precisión. Precisión para comprender cómo funciona realmente la realidad. No desde la fantasía, sino desde la estructura cuántica, las dinámicas de la conciencia y el acceso multidimensional que los antiguos dominaban. Como te prometí al inicio, en los próximos minutos vas a descubrir las 3 frecuencias secretas que transformaron a los iniciados de la antigüedad. Pero primero necesitas entender por qué tus métodos actuales no han funcionado completamente. Escucha con atención, porque cada palabra que sigue te acerca más a los secretos que estás esperando. Durante décadas, la gente ha estado atrapada en fragmentos de verdad, ideas que suenan bien pero que rara vez producen resultados consistentes. Usan tableros de visión como si fueran varitas mágicas, emociones como palancas, pero nada logra ese cambio verdadero. Y el problema no está en tu fuerza de voluntad,
El problema está en el mapa que estás usando. Hoy vamos a reemplazar ese mapa defectuoso por uno nuevo, uno basado en una conciencia más profunda de cómo esta matriz responde a tus pensamientos, a tu intención y a tu observación. Esto no es un mensaje místico para hacerte sentir bien, es una actualización de tu realidad basada en el conocimiento que los antiguos maestros guardaron durante milenios. Atención, como te prometí, muy pronto vas a recibir la primera de las 3 frecuencias ancestrales. Pero antes, necesitas comprender el sistema oculto que opera detrás de toda manifestación. Quédate atento, porque lo que viene a continuación es la base de todo. Si sientes que algo ancestral está despertando en tu interior al escuchar estas palabras, déjame un like ahora mismo, porque vamos a adentrarnos en territorio sagrado que muy pocas almas están preparadas para explorar. Este no es conocimiento para todos, es sabiduría iniciática para quienes están listos para reclamar su herencia espiritual. La primera revelación a los misterios de la creación vibracional en los templos secretos de Egipto, en las cuevas sagradas del Tíbet, en los laboratorios ocultos de los alquimistas, existía un entendimiento profundo que la ciencia moderna apenas está comenzando a redescubrir. A la realidad no es sólida, es vibracional. Todo lo que existe, desde la materia más densa hasta el pensamiento más sutil, son ondas de frecuencia organizándose en patrones específicos. Los hierofantes egipcios sabían que cuando activabas ciertas frecuencias en tu campo bioenergético, podías literalmente reescribir las líneas de probabilidad que determinan tu experiencia física. No era magia, era tecnología espiritual avanzada basada en el conocimiento profundo de las leyes herméticas. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Los antiguos textos gnósticos hablan del logos, el poder creador que existe en cada ser humano. Los manuscritos herméticos describen el nous, la mente universal que puede ser activada a través de frecuencias específicas. Los textos védicos mencionan los mantras, sonidos sagrados que abren portales dimensionales en la conciencia. Todos estos sistemas aparentemente diferentes estaban describiendo el mismo fenómeno cuántico. Tu conciencia es un transmisor-receptor que puede sintonizarse con diferentes bandas de realidad dependiendo de las frecuencias que actives en tu campo. Probablemente has oído que tus pensamientos crean tu realidad, que si piensas cosas positivas, si te enfocas en lo bueno, si visualizas lo que deseas, tu mundo externo cambiará en consecuencia. Eso no es completamente falso, pero sí es profundamente incompleto. Intentar moldear la realidad usando solo emoción y visualización, sin comprender las mecánicas subyacentes, es como tratar de ejecutar un software sofisticado en un sistema operativo dañado. Puedes escribir los comandos una y otra vez, pero si el sistema no entiende tu idioma, o peor, si está corriendo programas contradictorios en segundo plano, no pasará nada. La realidad no es una pantalla sobre la que proyecta cosas, es un sistema de retroalimentación interactivo que responde a un flujo constante de datos energéticos. Y esos datos no vienen solo de tus pensamientos, vienen de tu frecuencia, y la frecuencia no se genera con lo que dices ni con lo que deseas, sino desde la intersección entre tus creencias, tu identidad y tu resonancia emocional en el campo cuántico. Tu sistema operativo universal, los maestros ascendidos de la antigüedad, entendían que existe lo que los textos herméticos llaman Eucampo Akáshico, un océano de información cuántica que contiene todos los potenciales posibles. Los registros akáshicos no son un concepto místico vago, son la descripción ancestral de lo que la física cuántica moderna llama el campo del punto cero. En este campo akáshico existe simultáneamente cada versión posible de tu vida. La versión abundante, la versión sanada, la versión iluminada, la versión que ya tiene todo lo que deseas. Los antiguos iniciados sabían cómo navegar conscientemente
entre estas diferentes líneas de probabilidad, activando frecuencias específicas en su sistema energético. En el momento en que observas algo, o más precisamente, en el momento en que colapsas tu enfoque sobre un resultado específico, estás influyendo en lo que se vuelve real físicamente desde ese océano de potenciales. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Tratan de influir en ese campo con comandos superficiales como afirmaciones, mientras ignoran por completo la verdadera firma energética que están transmitiendo. Y es esa firma lo que el campo responde, no las palabras que dices. Piénsalo así. El universo no escucha las palabras que pronuncias, escucha la frecuencia que está debajo de ellas. Por eso alguien puede repetir soy abundante cada mañana y aún así vivir en la escasez, porque su frecuencia dominante, moldeada por creencias subconscientes, traumas del pasado, patrones de identidad no resueltos, sigue transmitiendo carencia. Y el campo capta esa señal como una radio sintonizada en la estación equivocada. Si estás sintiendo que esta sabiduría ancestral está activando algo profundo en tu ser, comparte este video con alguien que sepas que está preparado para recibir los misterios ocultos, porque la transmisión de conocimiento esotérico no ocurre por casualidad, ocurre cuando las almas despiertas crean círculos de resonancia colectiva, tal como hacían las antiguas escuelas de misterios. La segunda revelación, el problema de las señales contradictorias durante años, se ha repetido que la clave de la transformación es simple. Piensa en positivo. Enfócate en lo bueno. Mantén tu vibración alta. Di cosas bonitas sobre ti mismo. Pero aquí viene una verdad incómoda. Ese enfoque, aunque bien intencionado, puede mantenerte estancado o incluso peor, puede enviar señales contradictorias que repelen justamente aquello que estás tratando de atraer. Cuando repites afirmaciones como soy exitoso o el dinero fluye hacia mí, pero por dentro sientes ansiedad, dudas o incluso que estás fingiendo, estás generando una señal de contradicción. Tus palabras dicen una cosa, tu frecuencia otra, y el campo no responde a las palabras, responde a la coherencia energética. No puedes engañar al campo. Por eso hay personas que pasan años haciendo tableros de visión, rituals, de journaling, reprogramación mental, sin experimentar cambios reales. El problema no está en el deseo, sino en la resistencia no atendida que hay debajo. Y esa resistencia es la señal dominante. Cada ser humano lleva consigo capas de programación, creencias que absorbiste inconscientemente desde la infancia, la sociedad, la religión o experiencias traumáticas. Esas creencias forman la vibración por defecto que estás emitiendo, y esa vibración crea el filtro a través del cual percibes y recibes la realidad. Digamos que creciste escuchando que la riqueza es egoísta, o que el amor siempre termina en dolor. Ahora conscientemente quizás deseas libertad financiera o relaciones profundas, pero tu subconsciente sigue tratando de protegerte de lo que considera peligroso. Ese sistema de protección sabotea tus esfuerzos, no porque falles, sino porque tu cuerpo y tu mente creen que están defendiéndote. La coherencia energética, la clave del éxito en términos cuánticos. La coherencia es cuando todos tus sistemas, pensamientos, emociones y creencias operan en armonía. Cuando tu deseo consciente y tu creencia subconsciente no están alineados, se produce distorsión. Y la distorsión impide que el campo cuántico se fije en una señal estable, lo que significa que la realidad que deseas no tiene un punto de anclaje claro al cual responder. Imagínate como un transmisor intentando sintonizar una nueva frecuencia. Necesitas precisión. No puedes escuchar una estación mientras estás
emitiendo desde otra. La mayoría de las personas quieren vivir en una realidad de abundancia, pero siguen operando desde una vibración de miedo. Quieren ser vistas, pero temen la visibilidad. Quieren amor, pero le temen al dolor. Esa señal dividida crea confusión energética, y una señal confusa no manifiesta resultados consistentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero tienes que entender algo fundamental. A la manifestación no es un sistema de recompensas. No se trata de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente positivo o espiritualmente avanzado. Sí, la realidad no te entrega lo que pides. Te entrega aquello con lo que estás en acuerdo energético. Y el proceso del cambio verdadero comienza con honestidad radical. Debes identificar y neutralizar las estructuras de creencias que están emitiendo señales de contradicción. Si hasta ahora sientes que algo está haciendo clic en tu mente, déjame saberlo escribiendo resonancia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que están comenzando este viaje. ¡Atención! Aquí cumplimos la primera promesa. Como te anuncié al inicio, ha llegado el momento de revelar las 3 frecuencias secretas que los antiguos maestros usaban para manifestar lo imposible. Escucha con máxima atención porque cada frecuencia que vas a aprender transformó civilizaciones. En la tercera revelación han múltiples realidades coexistentes cada momento que estás vivo. No solo estás tomando decisiones, estás seleccionando resultados de un océano de posibilidades que ya existen. Te enseñaron que la realidad es única, que hay una sola versión fija de la vida que avanza en línea recta del pasado al futuro, que una vez que algo sucede ya está escrito en piedra, y que lo único que puedes hacer es reaccionar, aguantar o esperar algo mejor. Ese modelo está obsoleto. La teoría cuántica nos propone algo mucho más dinámico, a la existencia de múltiples realidades coexistiendo al mismo tiempo. Un multiverso de resultados potenciales. Y aunque suene como ciencia ficción, es la consecuencia directa de una de las interpretaciones más estudiadas en física a la teoría de los muchos mundos. Y esto no se trata solo del cosmos. Esto es personal. Cada creencia que sostienes, cada identidad que adoptas, cada decisión que tomas, te sintoniza con una línea temporal distinta. Una donde esa versión de ti se vuelve dominante o hay la realidad que te rodea se reconfigura para coincidir con ella. No estás solo reaccionando a la realidad, estás eligiendo constantemente cuál habitar. Y aquí viene la parte crucial: la mayoría de esos saltos ocurren sin que lo sepas, porque tu sistema está en modo automático, sintonizando líneas de tiempo que coinciden con tus emociones, pensamientos y energía habituales. Así que si te sientes estancado constantemente, no es porque estés atrapado, es porque sigues sintonizando el mismo conjunto de condiciones que regeneran la misma versión de vida. Y hasta que no cambies tu frecuencia, tu mundo externo no puede reflejar nada nuevo. Tu conciencia no es lineal, es multidimensional. Piénsalo como un control remoto. Cada estado emocional en el que entras, cada creencia que encarnas, actúa como un canal. Cuando estás sintonizado en el canal de la escasez y la lucha, esa es la versión de realidad con la que interactúas. Cambias al canal de la confianza y la alineación, y de repente los personajes, las oportunidades y el entorno a tu alrededor empiezan a transformarse. Esto no es una metáfora motivacional, es mecánica de resonancia. Asegúrate de suscribirte a este canal porque regularmente comparto contenido avanzado que te ayudará a profundizar en tu práctica y conectarte con otros que están en este mismo viaje de transformación. El malentendido más común sobre el cambio: la mayoría de la gente intenta forzar un cambio dentro de su realidad actual. Quieren arreglar sus circunstancias, sanar sus relaciones, aumentar sus ingresos, pero lo intentan hacer desde la frecuencia de su identidad anterior.
Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque la versión de ti que ya tiene lo que deseas no está viviendo en la misma línea de tiempo que tú en este momento. Esa versión existe en una banda de frecuencia distinta bajo un conjunto diferente de condiciones energéticas. Para interactuar con esa versión de la realidad no tienes que mejorar la actual, tienes que salir de ella. Tienes que sintonizar con la frecuencia de esa otra versión donde el resultado ya es normal. Tienes que cambiar de línea temporal. Y aquí te explico cómo sucede. Paso 1. Reconocimiento. Tienes que volverte radicalmente consciente de los patrones emocionales y estructuras de creencias que repites en automático. Esos son los programas que te mantienen en una versión específica de la vida. Paso 2. Giro energético. Una vez que reconoces el patrón viejo, eliges deliberadamente una nueva frecuencia. Eso significa generar el estado emocional que corresponde a la versión de ti que vive la nueva realidad, antes de que exista evidencia externa. Paso 3. Alineación conductual. Comienzas a tomar acciones desde la nueva frecuencia. Estas acciones no nacen de la carencia ni de la desesperación. No se trata de arreglar, sino de reforzar la línea temporal que ya has elegido, aun cuando estos 3 elementos se sincronizan: reconocimiento, giro, alineación. La realidad comienza a reflejar el nuevo patrón, no porque la forzaste, sino porque te volviste congruente con él. La cuarta revelación en el tiempo no es lineal. La mayoría de las personas tratan al tiempo como una cinta transportadora. Creen que hay una secuencia fija, el pasado lleva al presente y el presente al futuro, y que para alcanzar un resultado deseado deben esperar que los eventos se alineen, que el esfuerzo se acumule, que las acciones produzcan resultados y que el universo finalmente entregue cuando llegue el momento perfecto. Pero ese modelo está profundamente equivocado. El tiempo, tal como se entiende comúnmente, no es una realidad objetiva. Es un marco perceptual, una estructura que la mente utiliza para dar sentido al cambio. Pero desde el nivel cuántico, todos los puntos en el tiempo existen simultáneamente. El futuro no está delante de ti, está codificado en el ahora. Y lo único que te separa de ese resultado deseado es la frecuencia con la que estás sintonizado en este instante. Así que la idea de que tienes que esperar a que tu vida ideal llegue es una creencia que te ancla al retraso. Cuando piensas en tus metas como algo del futuro, como algo que alcanzarás algún día cuando hayas sanado lo suficiente, trabajado lo suficiente o aprendido lo suficiente, sin darte cuenta estás emitiendo una señal de aplazamiento. Es diciendo, a través de tu estado de ser, esto no está disponible para mí ahora. Y el campo cuántico escucha, refleja esa creencia. Mantiene esa versión de realidad justo fuera de tu alcance, lo suficientemente cerca para seguir persiguiéndola, pero nunca para llegar. Por eso tantas personas sienten que están eternamente preparándose, siempre visualizando, trabajando, esperando, pero el futuro nunca aterriza en el presente, porque han incrustado una orden sutil en su sistema. Esto viene después, y ese después sigue moviéndose hacia adelante, porque después es un blanco móvil. El ahora es el punto de acceso fijo. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que colapsar la ilusión de la separación temporal. La única forma de acceder a un nuevo futuro es encarnar la frecuencia de ese resultado. Ahora, antes de que se manifieste, déjame ser muy claro. Tú no estás esperando tu futuro está esperando tu alineación. El poder de la observación consciente. Cada vez que observas algo, estás influenciándolo. No es una metáfora, es física. En los experimentos cuánticos, los científicos descubrieron que las partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Cuando no se observan, una partícula existe como una probabilidad, no como un objeto fijo, sino como una onda de resultados posibles. Pero en el momento
en que entra en juego la observación consciente, la onda colapsa en una sola forma. Se hace una elección, la realidad se. Ansiedad, dudas o incluso que estás fingiendo. Estás generando una señal de contradicción. Tus palabras dicen una cosa, tu frecuencia otra, y el campo no responde a las palabras, responde a la coherencia energética. No puedes engañar al campo. Por eso hay personas que pasan años haciendo tableros de visión, rituals, de journaling, reprogramación mental, sin experimentar cambios reales. El problema no está en el deseo, sino en la resistencia no atendida que hay debajo. Y esa resistencia es la señal dominante. Cada ser humano lleva consigo capas de programación, creencias que absorbiste inconscientemente desde la infancia, la sociedad, la religión o experiencias traumáticas. Esas creencias forman la vibración por defecto que estás emitiendo, y esa vibración crea el filtro a través del cual percibes y recibes la realidad. Digamos que creciste escuchando que la riqueza es egoísta, o que el amor siempre termina en dolor. Ahora conscientemente quizás deseas libertad financiera o relaciones profundas, pero tu subconsciente sigue tratando de protegerte de lo que considera peligroso. Ese sistema de protección sabotea tus esfuerzos, no porque falles, sino porque tu cuerpo y tu mente creen que están defendiéndote. La coherencia energética, la clave del éxito en términos cuánticos. La coherencia es cuando todos tus sistemas, pensamientos, emociones y creencias operan en armonía. Cuando tu consciente y tu creencia subconsciente no están alineados, se produce distorsión. Y la distorsión impide que el campo cuántico se fije en una señal estable, lo que significa que la realidad que deseas no tiene un punto de anclaje claro al cual responder. Imagínate como un transmisor intentando sintonizar una nueva frecuencia. Necesitas precisión. No puedes escuchar una estación mientras estás emitiendo desde otra. La mayoría de las personas quieren vivir en una realidad de abundancia, pero siguen operando desde una vibración de miedo. Quieren ser vistas, pero temen la visibilidad. Quieren amor, pero le temen al dolor. Esa señal dividida crea confusión energética, y una señal confusa no manifiesta resultados consistentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero tienes que entender algo fundamental. A la manifestación no es un sistema de recompensas. No se trata de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente positivo o espiritualmente avanzado. La realidad no te entrega lo que pides. Te entrega aquello con lo que estás en acuerdo energético. Y el proceso del cambio verdadero comienza con honestidad radical. Debes identificar y neutralizar las estructuras de creencias que están emitiendo señales de contradicción. Si hasta ahora sientes que algo está haciendo clic en tu mente, déjame saberlo escribiendo resonancia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que están comenzando este viaje. Atención, aquí cumplimos la primera promesa. Como te anuncié al inicio, ha llegado el momento de revelar las 3 frecuencias secretas que los antiguos maestros usaban para manifestar lo imposible. Escucha con máxima atención porque cada frecuencia que vas a aprender transformó civilizaciones. En la tercera revelación han múltiples realidades coexistentes cada momento que estás vivo. No solo estás tomando decisiones, estás seleccionando resultados de un océano de posibilidades que ya existen. Te enseñaron que la realidad es única, que hay una sola versión fija de la vida que avanza en línea recta del pasado al futuro, que una vez que algo sucede ya está escrito en piedra, y que lo único que puedes hacer es reaccionar, aguantar o esperar algo mejor. Ese modelo está obsoleto. La teoría cuántica nos propone algo mucho más dinámico,
a la existencia de múltiples realidades coexistiendo al mismo tiempo, un multiverso de resultados potenciales. Y aunque suene como ciencia ficción, es la consecuencia directa de una de las interpretaciones más estudiadas en física a la teoría de los muchos mundos. Y esto no se trata solo del cosmos. Esto es personal. Cada creencia que sostienes, cada identidad que adoptas, cada decisión que tomas, te sintoniza con una línea temporal distinta. Una donde esa versión de ti se vuelve dominante o hay la realidad que te rodea se reconfigura para coincidir con ella. No estás solo reaccionando a la realidad, estás eligiendo constantemente cuál habitar. Y aquí viene la parte crucial. La mayoría de esos saltos ocurren sin que lo sepas, porque tu sistema está en modo automático, sintonizando líneas de tiempo que coinciden con tus emociones, pensamientos y energía habituales. Así que si te sientes estancado constantemente, no es porque estés atrapado, es porque sigues sintonizando el mismo conjunto de condiciones que regeneran la misma versión de vida. Y hasta que no cambies tu frecuencia, tu mundo externo no puede reflejar nada nuevo. Tu conciencia no es lineal, es multidimensional. Piénsalo como un control remoto. Cada estado emocional en el que entras, cada creencia que encarnas, actúa como un canal. Cuando estás sintonizado en el canal de la escasez y la lucha, esa es la versión de realidad con la que interactúas. Cambias al canal de la confianza y la alineación, y de repente los personajes, las oportunidades y el entorno a tu alrededor empiezan a transformarse. Esto no es una metáfora motivacional, es mecánica de resonancia. Asegúrate de suscribirte a este canal porque regularmente comparto contenido avanzado que te ayudará a profundizar en tu práctica y conectarte con otros que están en este mismo viaje de transformación. El malentendido más común sobre el cambio: la mayoría de la gente intenta forzar un cambio dentro de su realidad actual. Quieren arreglar sus circunstancias, sanar sus relaciones, aumentar sus ingresos, pero lo intentan hacer desde la frecuencia de su identidad anterior. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque la versión de ti que ya tiene lo que deseas no está viviendo en la misma línea de tiempo que tú en este momento. Esa versión existe en una banda de frecuencia distinta bajo un conjunto diferente de condiciones energéticas. Para interactuar con esa versión de la realidad no tienes que mejorar la actual, tienes que salir de ella. Tienes que sintonizar con la frecuencia de esa otra versión donde el resultado ya es normal. Tienes que cambiar de línea temporal. Y aquí te explico cómo sucede. Paso 1. Reconocimiento. Tienes que volverte radicalmente consciente de los patrones emocionales y estructuras de creencias que repites en automático. Esos son los programas que te mantienen en una versión específica de la vida. Paso 2. Giro energético. Una vez que reconoces el patrón viejo, eliges deliberadamente una nueva frecuencia. Eso significa generar el estado emocional que corresponde a la versión de ti que vive la nueva realidad, antes de que exista evidencia externa. Paso 3. Alineación conductual. Comienzas a tomar acciones desde la nueva frecuencia. Estas acciones no nacen de la carencia ni de la desesperación. No se trata de arreglar, sino de reforzar la línea temporal que ya has elegido, aun cuando estos 3 elementos se sincronizan: reconocimiento, giro, alineación. La realidad comienza a reflejar el nuevo patrón, no porque la forzaste, sino porque te volviste congruente con él. La cuarta revelación: en el tiempo no es lineal. La mayoría de las personas tratan al tiempo como una cinta transportadora. Creen que hay una secuencia fija: el pasado lleva al presente y el presente al futuro, y que para alcanzar un resultado deseado deben esperar que los eventos se alineen, que el esfuerzo se acumule, que las acciones produzcan resultados, y que el universo finalmente entregue cuando llegue el momento perfecto. Pero ese modelo está profundamente equivocado.
El tiempo, tal como se entiende comúnmente, no es una realidad objetiva, es un marco perceptual, una estructura que la mente utiliza para dar sentido al cambio. Pero desde el nivel cuántico, todos los puntos en el tiempo existen simultáneamente. El futuro no está delante de ti, está codificado en el ahora. Y lo único que te separa de ese resultado deseado es la frecuencia con la que estás sintonizado en este instante. Así que la idea de que tienes que esperar a que tu vida ideal llegue es una creencia que te ancla al retraso. Cuando piensas en tus metas como algo del futuro, como algo que alcanzarás algún día cuando hayas sanado lo suficiente, trabajado lo suficiente o aprendido lo suficiente, sin darte cuenta estás emitiendo una señal de aplazamiento. Es diciendo, a través de tu estado de ser, esto no está disponible para mí ahora. Y el campo cuántico escucha, refleja esa creencia. Mantiene esa versión de realidad justo fuera de tu alcance, lo suficientemente cerca para seguir persiguiéndola, pero nunca para llegar. Por eso tantas personas sienten que están eternamente preparándose, siempre visualizando, trabajando, esperando, pero el futuro nunca aterriza en el presente, porque han incrustado una orden sutil en su sistema. Esto viene después, y ese después sigue moviéndose hacia adelante, porque después es un blanco móvil. El ahora es el punto de acceso fijo. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que colapsar la ilusión de la separación temporal. La única forma de acceder a un nuevo futuro es encarnar la frecuencia de ese resultado. Ahora, antes de que se manifieste, déjame ser muy claro. Tú no estás esperando tu futuro está esperando tu alineación. El poder de la observación consciente. Cada vez que observas algo, estás influenciándolo. No es una metáfora, es física. En los experimentos cuánticos, los científicos descubrieron que las partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Cuando no se observan, una partícula existe como una probabilidad, no como un objeto fijo, sino como una onda de resultados posibles. Pero en el momento en que entra en juego la observación consciente, la onda colapsa en una sola forma. Se hace una elección, la realidad se localiza en eso, se conoce como el efecto del observador, y no solo aplica a partículas en un laboratorio, aplica a tu vida. Lo que observas de forma consistente y con carga emocional se estabiliza en tu realidad. Eso significa que tu atención no es solo conciencia, es fuerza creativa. Tu enfoque no es neutral, es generador. Donde lo dirijas, estás enviando energía y esa energía empieza a moldear resultados. No solo estás siendo testigo de la vida, estás influyéndola segundo a segundo a través del lente de tu percepción. Y sin embargo, la mayoría de las personas usa su poder de observación de manera inconsciente. Observan lo que no quieren, observan lo que falta, se enfocan en el miedo, en la limitación, en la escasez, y lo refuerzan buscando constantemente pruebas de que la lucha sigue. Eso crea un bucle de retroalimentación. Cuanto más miras la carencia, más te muestra la realidad situaciones que confirman esa historia, no porque la vida sea cruel, sino porque el campo cuántico es obediente. Te da lo que tú sigues estabilizando a través de tu atención consciente. La observación no es pasiva, es un compromiso energético. Si estás experimentando algún tipo de revelación con este contenido, déjame saberlo escribiendo observador en los comentarios y comparte brevemente qué insight estás teniendo. Tu experiencia puede inspirar a otros en su proceso de despertar. Las 3 frecuencias cuánticas fundamentales, como te prometí. Aquí están las 3 frecuencias ancestrales que han permanecido ocultas durante milenios. Los antiguos iniciados las conocían como las llaves del reino, las frecuencias que abren los portales entre dimensiones y permiten la manifestación consciente. Escucha con atención absoluta,
Porque estas no son técnicas modernas, son códigos sagrados que transformaron a faraones, iluminaron a Budas y convirtieron a simples mortales en maestros ascendidos. Primera frecuencia, el código de la abundancia infinita. Esta no es la abundancia tal como la entiende la mente limitada. No es simplemente tener más dinero o más cosas. Es el reconocimiento cuántico de que vives en un universo de recursos infinitos y que tu verdadera naturaleza es la abundancia misma. La mayoría de las personas viven desde la conciencia de la escasez, porque fueron programadas para creer que los recursos son limitados, que hay que competir por ellos, que hay que trabajar duro para merecerlos. Pero cuando activas el código de la abundancia infinita, tu sistema nervioso comienza a reconocer oportunidades, recursos y posibilidades que antes eran invisibles para ti. Esto no significa que te vas a volver perezoso o que vas a esperar que las cosas caigan del cielo. Significa que vas a comenzar a actuar desde un lugar de plenitud, en lugar de actuar desde la carencia. Vas a tomar decisiones desde la abundancia, en lugar de tomar decisiones desde el miedo. El secreto que muy pocos conocen es que la abundancia no es algo que manifiestas, es algo que ya eres. Tu trabajo no es crear abundancia. Tu trabajo es remover las frecuencias de supervivencia que están bloqueando tu expresión natural de abundancia. Segunda frecuencia, el portal de la realidad consciente. Esta es la frecuencia que te permite reconocer que no eres una víctima de las circunstancias, sino el creador consciente de tu experiencia de vida. La mayoría de las personas viven en lo que llamo el trance de la víctima. Creen que las cosas les pasan a ellos, que la vida es algo que hay que soportar, que la felicidad depende de que las circunstancias externas cambien. Pero cuando activas el portal de la realidad consciente, comienzas a reconocer que cada experiencia en tu vida es el resultado de las frecuencias que has estado transmitiendo desde tu campo cuántico. Tu subconsciente está procesando 11 millones de bits de información por segundo, pero tu mente consciente solo puede procesar 40 bits por segundo. Esto significa que el 99% de tu experiencia está siendo creada por programas subconscientes que fueron instalados antes de que tuvieras la capacidad de elegir. El portal de la realidad consciente se activa cuando aprendes a observar estos programas sin identificarte con ellos. Cuando puedes decir, hay una parte de mí que está experimentando miedo en lugar de tengo miedo. Estás activando tu conciencia superior y comenzando a operar desde un lugar de elección. Tercera frecuencia, el despertar del ADN cuántico. Esta es la frecuencia más poderosa de todas y es lo que llamo el despertar del ADN cuántico. Esta es la frecuencia que activa capacidades latentes en tu sistema nervioso y te permite acceder a estados de conciencia que van más allá de lo que consideramos normal. Durante años, los científicos pensaron que el 98% de nuestro ADN era basura porque no codificaba proteínas. Pero investigaciones recientes han demostrado que este ADN silencioso es en realidad un sistema de comunicación cuántica que responde a frecuencias específicas de conciencia. Cuando activas tu ADN cuántico, comienzas a experimentar lo que llamo sincronicidades inteligentes. Estas no son coincidencias casuales, son comunicaciones directas del campo cuántico que te está guiando hacia tu mayor potencial. Empiezas a recibir ideas e inspiraciones que no vienen de tu mente lógica. Empiezas a tener sueños que contienen información relevante para tu crecimiento. Empiezas a encontrarte con las personas correctas en el momento correcto. Empiezas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con una frecuencia que desafía toda probabilidad estadística. La técnica de activación cuántica completa, como te prometí al inicio, aquí está la técnica completa
que los antiguos maestros guardaron como su secreto más preciado. Esta práctica milenaria integra las 3 frecuencias sagradas y te permite experimentar directamente lo que significa operar desde tu campo cuántico activado. Escucha con atención. Esto no es solo una meditación o un ejercicio de relajación. Es una reprogramación profunda de tu sistema nervioso basada en la sabiduría de las escuelas de misterio. Una técnica que puede producir cambios permanentes en tu forma de percibir y crear la realidad. Si estás manejando o en un lugar donde no puedes cerrar los ojos, guarda este video y regresa cuando puedas dedicar los próximos 15 minutos exclusivamente a esta práctica, porque lo que estás a punto de experimentar puede cambiar tu vida para siempre. Comienza encontrando una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro de tu pecho, al área de tu corazón. Vamos a comenzar activando la coherencia cardíaca, que es la base de todo el proceso. Inhala lentamente contando hasta 5, permitiendo que tu abdomen se expanda suavemente. Pausa por un momento en la cúspide de la inhalación. Ahora, lentamente contando hasta 5, permitiendo que tu abdomen se contraiga naturalmente. Pausa por un momento en la base de la exhalación. Continúa con este patrón de respiración. 5 segundos de inhalación. Pausa, 5 segundos de exhalación, pausa. Mientras respiras de esta manera, imagina que tu respiración está fluyendo directamente a través de tu corazón. Con cada inhalación, tu corazón se expande con luz dorada. Con cada exhalación, esa luz se irradia a través de todo tu cuerpo. Ahora vamos a activar la primera frecuencia, el código de la abundancia infinita. Mantén el patrón de respiración coherente y comienza a cultivar la sensación de abundancia en tu corazón. No pienses en abundancia, siente abundancia. Imagina que ya tienes todo lo que necesitas y más. Siente la gratitud por esta abundancia que ya existe en tu vida. Permite que esta sensación de abundancia se expanda desde tu corazón hacia todo. Tu cuerpo siente como cada célula de tu cuerpo comienza a vibrar con esta frecuencia de abundancia infinita. Tu cuerpo sabe cómo sentir abundancia. Confía en su sabiduría. Ahora vamos a activar la segunda frecuencia, el portal de la realidad. Mantén la respiración coherente y la sensación de abundancia. Y ahora añade el reconocimiento de que eres el creador consciente de tu experiencia de vida. Repite mentalmente: soy el creador consciente de mi realidad. Elijo crear desde amor, desde la abundancia, desde la gratitud. Reconozco mi poder cuántico para transformar cualquier experiencia en una oportunidad de crecimiento y expansión. Siente cómo estas palabras no son solo pensamientos, sino declaraciones cuánticas que están reorganizando tu campo energético. Cada vez que repites estas declaraciones, estás instalando nuevos programas en tu subconsciente. Ahora vamos a activar la tercera frecuencia, el despertar del ADN cuántico. Mantén todo lo anterior en la respiración coherente, la sensación de abundancia, el reconocimiento de tu poder creativo. Y ahora imagina que hay una luz brillante en la base de tu columna vertebral. Esta luz representa tu ADN cuántico despertando. Imagina que esta luz comienza a ascender lentamente por tu columna vertebral, activando cada chakra, cada centro de energía, cada nivel de tu ser. Mientras esta luz asciende, siente cómo se están activando capacidades que habían estado dormidas. Cuando la luz llega a la cima de tu cabeza, imagina que se expande más allá de tu cuerpo físico, creando un campo de luz que te rodea completamente. Este es tu campo cuántico personal, tu conexión directa con el campo de posibilidades infinitas. Desde este espacio expandido, establece una intención clara para tu vida. No una intención pequeña o razonable, sino una intención que represente tu mayor potencial. Siente cómo esta intención
no es solo un deseo, sino una realidad que ya existe en el campo cuántico y que está comenzando a organizarse para manifestarse en tu experiencia física. Permanece en este estado durante unos minutos más, sintiendo la integración de las 3 frecuencias en tu sistema nervioso. Cuando sientas que es momento de regresar, lleva tu atención de vuelta a tu respiración natural y lentamente abre los ojos. Los signos de activación cuántica después de practicar esta técnica. Es importante que sepas reconocer los signos de que tu campo cuántico se está activando. Estos signos son diferentes para cada persona, pero hay algunos patrones comunes que puedes observar. El primer signo es lo que llamo sincronicidades aceleradas. Empiezas a notar que las coincidencias significativas se vuelven más frecuentes. Piensas en alguien y esa persona te llama. Necesitas cierta información y aparece un libro, un video o una conversación que te proporciona exactamente lo que necesitas. El segundo signo es una claridad intuitiva expandida. Empiezas a recibir ideas e inspiraciones que no vienen de tu proceso de pensamiento lógico. Empiezas a saber cosas sin saber cómo las sabes. Empiezas a tener presentimientos que resultan ser correctos con una frecuencia que va más allá de la casualidad. El tercer signo es lo que llamo magnetismo cuántico. Las personas y oportunidades correctas empiezan a aparecer en tu vida sin que tengas que forzar o manipular nada. Es como si el universo estuviera conspirando para apoyar tu crecimiento y expansión. El cuarto signo es una estabilidad emocional. Empiezas a sentirte menos reactivo a las circunstancias externas. Empiezas a experimentar una paz interior que no depende de que las cosas salgan como esperas. Empiezas a confiar en el proceso de la vida de una manera que antes no era posible. Si estás experimentando uno o más de estos signos, déjame saberlo en los comentarios. Escribe signos y comparte brevemente cuál de estos signos estás notando en tu vida. En tu experiencia puede inspirar a otros que están comenzando este viaje. El protocolo de 21 días para la transformación cuántica. Ahora que has experimentado directamente cómo se sienten las 3 frecuencias cuánticas, necesitas un protocolo específico para integrar esta experiencia en tu vida diaria. He diseñado lo que llamo el protocolo de 21 días para la transformación cuántica. ¿Por qué 21 días? Porque investigaciones recientes en neuroplasticidad han demostrado que necesitas aproximadamente 21 días de práctica consistente para instalar nuevos patrones neurales en tu cerebro. Después de 21 días, estos nuevos patrones se vuelven automáticos y ya no necesitas esfuerzo consciente para mantenerlos. El protocolo es simple, pero poderoso. Cada mañana, inmediatamente después de despertar, vas a practicar la técnica de activación cuántica que acabas de aprender. Esto toma aproximadamente 15 minutos y es crucial que lo hagas antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de tareas, antes de permitir que tu mente se fragmente en las preocupaciones del día. Durante los primeros 15 minutos de tu día, tu cerebro está en lo que se llama